Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un tema que estoy seguro va a despertar muchísimas pasiones y, quizás, hasta alguna que otra lágrima de emoción. Hoy vamos a hablar de ese reencuentro que muchos estábamos esperando, de esa chispa que parece no extinguirse nunca. Si han leído bien en el título, estamos hablando de Can Yaman y de Method Demir. ¿Será que el destino ha vuelto a jugar sus cartas para unirlos? Prepárense porque vamos a desgranar todos los detalles de este posible nuevo capítulo en la historia de esta pareja que conquistó al mundo entero. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les recuerdo a todos, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre traemos lo más jugoso e intrigante del mundo del entretenimiento. Pues bien, para los que viven bajo una roca o acaban de aterrizar en este universo de la actuación turca, Can Yaman y Method Demir saltaron a la fama mundial con su serie, Erkencikus, o como la conocemos aquí, Pájaro Soñador. La química entre ellos era explosiva. No era solo actuación, se sentía real, palpable. Cada mirada, cada roce, cada palabra dicha o no dicha, todo transmitía esa conexión especial que enamoró a millones de fans alrededor del globo. Sus personajes Candivit y Sanemaiden se convirtieron en un referente de las comedias románticas modernas y nosotros, como espectadores, nos vimos atrapados en su idílico mundo, soñando con que esa magia trascendiera la pantalla. Y aunque la serie terminó, las redes sociales, los rumores y las especulaciones sobre su relación continuaron alimentando la llama de la esperanza para los seguidores. Siempre ha habido un «y sí» rondando en el aire. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo una relación profesional muy intensa o algo más profundo? Los fans, con esa perspicacia que solo los verdaderos seguidores tienen, siempre estuvieron atentos a cualquier indicio, cualquier coincidencia, cualquier mínima señal que pudiera indicar que su historia no había llegado a su fin. Y es precisamente de uno de esos indicios, de una posible reconciliación o al menos, de un reencuentro significativo, de lo que vamos a hablar hoy. La expectación es palpable y creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la energía colectiva de los fans es un motor poderoso en la industria del entretenimiento. Los últimos meses han estado cargados de rumores sobre un posible proyecto conjunto. Y no cualquier proyecto, sino algo que podría traerlos de vuelta a las pantallas, y lo que es más importante, juntos. Imaginen la magnitud de eso. El regreso de Can y de Met en una nueva producción, compartiendo escena, compartiendo esa energía que tanto nos cautivó. Las redes sociales han sido el epicentro de estas especulaciones, un verdadero hervidero de análisis y teorías. Los fans han estado analizando cada like, cada comentario, cada historia que uno u otro compartía, buscando patrones, buscando pistas. Y debo decirles que a veces la intuición de los fans es increíblemente certera, a menudo detectan matices que escapan a la atención general. Se habla de que están negociando para protagonizar una nueva serie, o quizás una película. Y lo más emocionante es que se rumorea que este proyecto podría ser algo de gran envergadura, una producción que busca replicar, e incluso superar, el éxito de Erkencikus. Los nombres de posibles productores y guionistas han circulado, alimentando aún más el apetito de los seguidores por detalles concretos. Y aunque nada está confirmado oficialmente, la intensidad de estos rumores, la frecuencia con la que aparecen y la consistencia de las fuentes nos hace pensar que hay algo de verdad en todo esto, que no son meras quimeras de la imaginación colectiva. Pero, ¿qué significa este posible reencuentro para ellos a nivel personal y profesional? Para Can Yaman, quien ha estado explorando proyectos internacionales y ha ganado una gran popularidad en Italia, regresar a Turquía para un proyecto de este calibre, y de la mano de Demet, sería un movimiento estratégico muy potente. Significaría consolidar aún más su imagen como ídolo romántico, un rol que ha perfeccionado con maestría, y al mismo tiempo, demostrar su versatilidad como actor en un drama o una comedia más compleja. Su proyección internacional es innegable, pero un proyecto de este calibre en su país de origen, junto a una compañera tan querida, podría ser un regreso a sus raíces con un impacto masivo. Por otro lado, para Method Demir, quien también ha tenido una carrera ascendente con varios proyectos exitosos después de Erkencikus, volver a unir fuerzas con Can podría ser una oportunidad para revivir esa magia que la catapultó a la fama global. Es una dupla que el público ama, y unir a dos artistas exitosos en un mismo proyecto siempre genera expectativas altísimas.
Demet ha demostrado su talento en diversos géneros, pero el público siempre guarda un cariño especial por su interpretación de Sanem, y un regreso a ese estilo de narrativa, con Khan a su lado, sería un regalo para muchos de sus seguidores. Ahora, vamos a lo jugoso, los indicios que han alimentado estas teorías. Se dice que ambos han estado en conversaciones con la misma productora, e incluso que han coincidido en reuniones. Claro, esto puede ser simplemente una coincidencia profesional, una más en el ajetreado mundo del entretenimiento, pero para los fans, cada coincidencia es una señal divina, un ladrillo más en la construcción de su propia narrativa. Además, han sido vistos en los mismos eventos o lugares, aunque no necesariamente juntos. Pero en el mundo del espectáculo, la proximidad geográfica, o la coincidencia de agendas, a menudo se interpreta como un preludio de algo más. Un detalle que por sí solo podría no significar nada, pero que sumado a otros, adquiere una relevancia especial. Y no podemos olvidar los comentarios y las interacciones en redes sociales. Esos likes accidentales que se vuelven virales, esos comentarios sutiles que parecen tener segundas intenciones, esos emojis que podrían ser un guiño cómplice. Los fans son detectives expertos en descifrar estos códigos, verdaderos ermitaños de la información digital. Han compartido capturas de pantalla, han creado hilos de discusión, analizando cada detalle hasta el mínimo. Y la verdad es que si uno presta atención, hay un cierto juego entre ellos en las redes, una especie de complicidad que parece haber perdurado a pesar del tiempo y la distancia. Un coqueteo digital que alimenta la llama de la esperanza. ¿Qué clase de historia podría ser esta nueva producción? Imagino algo que combine la comedia romántica que los hizo famosos con elementos más maduros, quizás un drama con toques de humor, o una historia de segundas oportunidades. Algo que permita explorar la evolución de sus personajes y, por qué no, de su propia relación profesional. El público está hambriento de verlos interpretar personajes complejos, que se enfrenten a desafíos más profundos, que muestren nuevas facetas de su talento actoral. Quizás una historia donde sus caminos se cruzan nuevamente después de un tiempo con nuevas experiencias y perspectivas. La clave sería encontrar un guión que honre la química que el público recuerda, pero que también ofrezca algo fresco y emocionante. Pero, ¿es solo un rumor? ¿O hay algo más sólido detrás de estas especulaciones? La verdad es que hasta que no haya un anuncio oficial por parte de sus representantes o de la productora involucrada, todo sigue siendo un easy. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la cantidad de fans que los apoyan y desean este reencuentro, y los indicios que, aunque sutiles, existen, nos hacen mantener la esperanza viva. La industria del entretenimiento a menudo se nutre de estas expectativas, y la dupla Khan-Demet es una mina de oro en ese sentido. Imaginemos por un momento que esto se hace realidad. El anuncio oficial sería un terremoto en el mundo del entretenimiento. Los medios de comunicación se harían eco, las redes sociales explotarían con hashtags y publicaciones, y los fans entrarían en éxtasis colectivo. Sería un evento, no solo una noticia. La cobertura mediática sería masiva y cada detalle, desde la trama hasta el vestuario, sería analizado al milímetro. Y nosotros desde este canal estaríamos aquí para cubrir cada detalle, para traerles todas las novedades, para desgranar cada avance y por supuesto, para celebrar con ustedes este posible regreso soñado. La dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir en pantalla es algo especial, una conexión que trasciende la simple interpretación. Él con su carisma arrollador y su presencia magnética, capaz de robarse la pantalla con una sola mirada, ella con su naturalidad, su dulzura cautivadora y esa chispa que la hace tan cercana al público. Juntos crearon una alquimia que pocas parejas de ficción logran alcanzar. Esa conexión no se olvida fácilmente y es por eso que el público sigue pidiendo más, exigiendo verlos juntos de nuevo. Es un fenómeno difícil de replicar, y el hecho de que la gente todavía hable de ello con tanta pasión demuestra la profundidad de su impacto. Si realmente están trabajando en un nuevo proyecto juntos, esto podría significar una nueva era para ambos, una consolidación de su estatus como las estrellas románticas por excelencia de Turquía, y un regreso triunfal que dejaría a todos boquiabiertos. Sería una confirmación de que su química no fue un golpe de suerte, sino una conexión genuina que resuena con el público a nivel mundial. Podría ser el trampolín para proyectos aún más ambiciosos y consolidados en el panorama internacional. Hasta ahora, lo que tenemos son fuertes rumores y la inquebrantable esperanza de los fans. Pero en el mundo del entretenimiento, los rumores a menudo preceden a la realidad.
Y cuando se trata de Can Yaman y de Demet Özdemir, la expectativa es altísima. El público ha invertido emocionalmente en su historia, y esa inversión genera una demanda constante. Por supuesto, también hay que ser realistas. La vida profesional de ambos ha seguido caminos distintos en los últimos años. Can ha estado muy enfocado en Italia, participando en producciones que han solidificado su popularidad allí y explorando un mercado diferente. Demet, por su parte, ha tenido sus propios proyectos exitosos en Turquía, demostrando su independencia y su capacidad para brillar por sí sola. Adaptar sus agendas, negociar contratos y llegar a un acuerdo para un proyecto tan ambicioso no es tarea fácil. Implica coordinación, compromiso y una visión compartida. Sin embargo, el deseo del público es un factor poderoso en la industria. Y si hay algo que el público turco y mundial desea con fervor, es ver a Can y Demet juntos de nuevo en la pantalla. Es fascinante cómo la química en pantalla puede generar un vínculo tan fuerte entre los actores y su audiencia. Erkenci no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural. Y ese fenómeno se debió en gran parte a la increíble conexión entre sus protagonistas. Verlos separados después de eso fue un poco agridulce para muchos, siempre con la espinita de saber si esa magia podría repetirse, si esa chispa podría volver a encenderse en una nueva historia. La nostalgia por sus personajes y por la sensación que transmitían es un sentimiento muy real para los seguidores. Ahora, este posible reencuentro nos da esa esperanza renovada. Nos hace soñar con nuevas escenas, nuevos diálogos, nuevas aventuras que nos hagan suspirar y reír de la misma manera que lo hicimos antes. Nos permite imaginar la evolución de Can y Sanem, o de personajes completamente nuevos que compartan esa química única. La posibilidad de volver a verlos interactuar, de sentir esa energía fluir entre ellos, es un pensamiento que alegra a muchos. Así que mientras esperamos la confirmación oficial, los invito a seguir atentos, a mantener viva esa chispa de esperanza, a continuar especulando y por supuesto, a compartir sus propias teorías y deseos en los comentarios. ¿Qué tipo de historia les gustaría ver a Can y Demet protagonizar? ¿Qué elementos no pueden faltar en esta nueva producción? ¿Qué les gustaría que pasara en este nuevo reencuentro? Su participación activa en la conversación es lo que hace que este canal sea tan especial. En resumen, hemos estado explorando los intensos rumores sobre un posible reencuentro profesional entre Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que conquistó corazones con Erkenci. Desde las sutiles pistas en redes sociales, los análisis de los fans y las conversaciones sobre nuevos proyectos, la posibilidad de verlos juntos de nuevo ha encendido la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Aunque no hay confirmación oficial, la energía, el deseo del público y los indicios, aunque sutiles, son palpables. Y nosotros, en este canal, estamos aquí para seguir cada paso de esta emocionante historia, para ser sus ojos y oídos en el apasionante mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer desgranar con ustedes estos intrigantes rumores, compartir la emoción y la expectativa que rodean a esta posible pareja profesional. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación, de la nostalgia por el pasado y de la esperanza por el futuro. Si les ha gustado lo que han escuchado hoy, no olviden dejarle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que les llegue la notificación cada vez que subimos contenido nuevo y no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y exclusivas. Hasta la próxima.